Vamos a comenzar el libro del Éxodo. Es la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y para situarnos en el momento en que vamos a comenzar, ahí en el capítulo primero, recordemos que habíamos dejado a los israelitas, podríamos decir, como una gran familia protegida por el faraón. Entonces, el faraón pertenecía, se piensa que pertenecía a la dinastía de los Hicsos. Y mientras estuvo aquella dinastía, pues los descendientes de Jacob pues seguían en esta situación de especial protección, podríamos decir, ¿no? Entonces, desde el momento en que nos quedamos en el Génesis hasta el comienzo del libro del Éxodo, tenemos que calcular que han pasado unos 400 años. Por ejemplo, fíjense en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, el versículo 40. La estancia de los hijos de Israel en Egipto duró 430 años. Por lo tanto, han pasado, como digo, unos 400 años y, lógicamente, se han multiplicado los descendientes de Jacob y por lo que vemos en todo el contexto, se ve que ya no estaban limitados a la zona de Gosén, donde los estableció José, sino que parece que estaban ya en todo el delta, establecido en toda la zona del delta del Nilo, e incluso había los que se habían introducido en las ciudades y se habían integrado bastante en la cultura egipcia, porque veremos, cuando ya estemos avanzados en el camino hacia la Tierra Santa, que hay personas, hay israelitas que saben artes y oficios. Y una serie de acontecimientos que vemos al principio, la misma vida de Moisés, el nacimiento de Moisés, etc., se ve que, por lo tanto, cerca digamos, del palacio del faraón vivían también israelitas. Es decir, ya se han introducido, por la información que nos da el mismo texto, se ve que incluso ya económicamente eran fuertes. Por lo tanto, podemos pensar con toda lógica que el pueblo de Israel, digamos, se había establecido en Egipto, y se sentía cómodo, se sentía bien, las cosas le iban bien. Por lo tanto, ¿se acordarían mucho de volver a Canaán? Posiblemente no. Porque estaban bien, estaban cómodos, todo les iba bien. Además, vemos que hay como una, digamos, nosotros hoy diríamos que es una explosión demográfica en este momento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cambia de dinastía. Y a la dinastía de los Hicsos sucede otra dinastía. Vamos al capítulo 1 y vamos a comenzar a leer en el versículo 6, porque al principio todos son nombres, y esto ya nos lo sabemos, digamos. Del 6 al 12. Murió José y murieron sus hermanos y toda aquella generación. Los hijos de Israel crecieron y se multiplicaron, llegando a ser muchos en número y muy poderosos, y llenaban aquella tierra. Alzóse en Egipto un rey nuevo que no sabía de José, y dijo a su pueblo: He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Tenemos que obrar astutamente con él para impedir que siga creciendo y que, si sobreviene una guerra, se una contra nosotros a nuestros enemigos y logre salir de esta tierra. Pusieron pues sobre ellos capataces que los oprimieron con onerosos trabajos en la edificación de Pitón y Rameses, ciudades almacenes del faraón. Pero cuanto más se los oprimía, tanto más crecían y se multiplicaban, y llegaron a temer mucho a los hijos de Israel. O sea, nos encontramos pues en un momento en el que ha cambiado de dinastía, y los faraones que hay ahora, dicen, no conocían a José. Es decir, tenemos que pensar, ya no estaban con la misma actitud hacia la familia.
sino que más bien los ven como un peligro. Se dice, es muy gráfica la palabra que emplea cuando dice que se multiplicaron extraordinariamente, se emplea la palabra saraz, es decir, es la palabra que se emplea cuando se habla de un enjambre o de un, como sé yo, diría yo, como de un banco de peces, o sea que es una, hoy diríamos nosotros, una explosión demográfica extraordinaria. Entonces, se han multiplicado mucho, son fuertes y, como ven, los consideran que son un peligro. Pero fijémonos que no hay argumentos lógicos para pensar eso, porque los israelitas, digamos, hoy diríamos, no se meten en política, ellos van haciendo su trabajo y viven. Pero hay ese prejuicio de este nuevo faraón. Y entonces, ante esta idea de que son un peligro, porque quizás por el lugar estratégico en que viven, piensan que si les atacan unos extranjeros, fácilmente ellos se aliarían con ellos y entonces pues serían un peligro para la seguridad del país. Pero bueno, podían haber llegado a la conclusión de decir pues que se vayan y expulsarlos. Pero no es eso. Más bien, lo que hacen es tratarlos casi como si fueran esclavos. Y pensemos que en Egipto había trabajadores libres. Y los esclavos eran o bien los que se habían rebelado y habían sido, digamos, derrotados, o bien los que se habían cogido en una guerra, ¿no? O sea, los rehenes, los que se habían capturado en una guerra con otro país, ¿no? Entonces, los hebreos no eran ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, realmente era una injusticia lo que estaban haciendo con ellos. Pero cuando hay ese prejuicio, ya no hay un razonar, hay un llevarse de ese prejuicio que se han formado. Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues obligarles a trabajos pesados, onerosos, trabajos que les, digamos, que no les dejara tiempo para rebelarse y que, si era posible, le disminuyera las fuerzas físicas. Era una de las normas, de los medios que quieren imponer, pensando así frenar el nacimiento de nuevos israelitas. Y esto teniendo en cuenta que se supone que el faraón que vivía entonces en tiempo de Moisés era Ramsés II, que es el de las grandes construcciones. Entonces se decía que en la construcción de estas ciudades de Pitón y de Rameses, que eran para almacenar grano, pues los emplearon a trabajar duramente. Pero se nos dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Por lo tanto, el remedio que pretenden no resulta eficaz. Luego se inventan otros, porque lo que pretenden, repito, es frenar la multiplicación de los israelitas. Es interesante que nos demos cuenta que realmente, insisto, eso es una tremenda injusticia. No había razones para hacer una cosa así, ni por la costumbre de lo que se solía hacer en Egipto, ni por el comportamiento que tenían los hebreos. Pero es importante que nos demos cuenta que detrás de todo está la providencia de Dios. Es decir, Dios no quiere que se haga eso. Dios no está de acuerdo, podríamos decir, con la actitud del faraón. Pero respetando su libertad, Dios se va a valer de esta actitud injusta para que los israelitas se vayan desprendiendo de su situación cómoda de Egipto. Porque no olvidemos que el proyecto de Dios es formar el pueblo de Dios, formar el país que ha de ser el receptor de la revelación y del cual ha de nacer el Mesías, que es lo que Dios prometió a Abraham. Y normalmente, habitualmente, Dios se vale
de la libertad humana para realizar sus proyectos. Continuemos leyendo en este capítulo primero, versículos 13 y 14. Sometieron los egipcios a los hijos de Israel a cruel servidumbre, haciéndoles amarga la vida con rudos trabajos de mortero, de ladrillos y con todas las faenas del campo, obligándolos con dureza a ejecutar cuanto les imponían. O sea, el trabajo no es un trabajo normal como se haría cualquier trabajador. Vemos que tiene la intención positiva de hacerles amarga la vida, de frenarles en su bienestar, diríamos nosotros. Evidentemente, en esta situación de opresión, es muy normal que se acuerden de Dios. Es muy normal que se acuerden de las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Es interesante darse cuenta que muchas veces nos acordamos de Dios. Es más fácil, quizás, diría yo, que nos acordemos de Dios cuando las cosas nos van mal. Cuando todo va bien, muchas veces prescindimos de Dios. Es fácil prescindir de Dios, a no ser que haya una voluntad, es decir, un conocimiento ya profundo, concreto, personal de Dios y una voluntad de serle fiel. Evidentemente Dios ayuda también en esta vida, ¿no?, como nos ayuda siempre. Pero cuando las cosas ya no van bien, por la razón que sea, por razones económicas, por razones de salud, por lo que quiera que sea, entonces es mucho más fácil acordarse de Dios. Sentimos nuestra necesidad de una ayuda superior porque nosotros no podemos superarla. Y se ve en la historia de muchas personas, y quizás de alguno de nosotros, pues que esos momentos duros, esos momentos difíciles han sido providenciales. Porque han sido momentos que nos han ayudado a frenar, a parar, a pensar, a reflexionar y a acordarme que Dios es mi Padre, que me ama y que me quiere ayudar. Pues esta situación en la cual se encuentran los israelitas, sin duda, y más adelante veremos que realmente fue así, les sirvió, les ayudó a acordarse de Dios, a acordarse de las promesas de Dios, y les ayudó a algo que es muy, muy, muy importante, a irse desprendiendo de la vida cómoda, de la vida fácil. Sin esa actitud de desprendimiento, qué difícil es, pero yo diría que imposible, que podamos seguir realmente el camino que Dios nos quiere. Por algo dijo después Jesús, dirá Jesús, bienaventurados los pobres, en este sentido de desprendidos, de apoyados en Dios y no en ninguna otra cosa. Y también nos dirá que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Rico en este sentido de persona asentada, apoyada en los bienes materiales, y por lo tanto Dios nos suele contar mucho en estos casos. Pues aquí veremos cómo Dios les va ayudando a irse desprendiendo, como digo, de esta situación cómoda que en la cual ya se habían instalado. Continuemos en los versículos 15 hasta el 21. Ordenó el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, de las cuales una se llamaba Sifra y la otra Fuá, diciéndoles: cuando asistáis al parto de las hebreas, observad el sexo. Si es niño, lo matáis; si niña, que viva. Pero las parteras eran temerosas de Dios y no hacían lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: ¿por qué habéis hecho eso de dejar con vida a los niños? Y le dijeron las parteras al faraón: es que no son las hebreas como las mujeres egipcias, son más robustas y antes de que lleguen las parteras ya han parido.
Favoreció Dios a las parteras y el pueblo seguirá creciendo y multiplicándose. Por haber temido a Dios, las parteras les otorgó formar hogar. Bueno, observemos aquí otra treta, otro medio que emplea el faraón para frenar el avance de los israelitas. Otra norma injusta. Pero fijémonos que solo se habla de 2 parteras, con lo cual se supone que fue como un ensayo en una zona más o menos limitada para ver qué resultado daba. Y posiblemente se trataba de una zona cercana al palacio del faraón. ¿Y la norma qué es? Pues que las parteras estén atentas y si el niño que van a hacer, si es un niño, que lo maten, si es una niña, que la dejen con vida. Claro, con esto, después de 1 o 2 generaciones, evidentemente, los israelitas habrían disminuido notabilísimamente. Pero aquí nos encontramos con que las parteras son temerosas de Dios. Fijémonos que evidentemente no eran hebreas, porque de unas parteras hebreas el faraón no se habría fiado. Por lo tanto, son egipcias, lo cual quiere decir que son paganas. Pero sin embargo son temerosas de Dios, es decir, creen en Dios y por lo tanto actúan en conciencia, se dan cuenta de que eso que le están diciendo no es justo, tienen horror, podríamos decir, a la injusticia, con lo cual vemos cómo Dios también actúa entre las personas rectas que no están en la verdadera religión. Dios actúa también en ellas. A través de la conciencia, Dios se manifiesta. Y estas mujeres no obedecen la norma del faraón, dejan con vida igualmente a los niños, y evidentemente el faraón les protesta. ¿Cómo es que no le han obedecido? Y es curiosa la respuesta de ellas, ¿no? Es que las hebreas son más fuertes y cuando llegamos tarde. Pero fijémonos que hay una afirmación que es interesante. Se dice que Dios premia a estas mujeres. ¿Y cómo se dice que Dios las premia? Dios premia a las parteras dándoles hijos. Y seguramente también esclavos y siervos, etc. Es decir, dándoles riquezas naturales, pero sobre todo hijos. Pensemos que esto se consideraba el mayor premio que podía darse. Una familia numerosa era señal de bendición de Dios. Consiguiente, esta treta, esta norma que ha inventado el faraón, no sirve para nada. Y entonces tenemos la idea, la norma que da, la orden que dará, que servirá precisamente para que Dios prepare al libertador en la casa del faraón. Leamos el versículo 22. Mandó pues el faraón a todo su pueblo que fueran arrojados al río cuantos niños nacieran a los hebreos, reservando solo a las niñas. En vista de que no le ha dado resultado lo de las parteras, decide que sea todo el pueblo el que realice ese proyecto. Todos los niños que nazcan, pues los tiren al río Nilo, ¿no? Y las niñas las dejen con vida. Y precisamente en este momento es cuando nace Moisés. Los padres de Moisés ya tienen 2 hijos, tienen a Aarón y tienen a María. Son 2 hermanos de Moisés. Y después de la orden, en este sentido, del faraón, es cuando nacerá Moisés. Y es interesante darse cuenta cómo, expresándonos muy humanamente, podríamos decir que Dios se ríe de los perseguidores del pueblo de Dios. Y precisamente valiéndose de esta orden del faraón,
va a hacer que el libertador sea preparado y educado en la familia del faraón. Por lo tanto, con un nivel de persona digamos, de mando, de persona de poder gobernar, muy superior a la que habría tenido si se hubiera educado solo en su casa. Por lo tanto, con una cultura muy superior. Bien, vamos al capítulo 2, versículos 1 al 10. Habiendo tomado un hombre de la casa de Leví, mujer de su linaje, concibió ésta y parió un hijo, y viéndolo hermoso, lo tuvo oculto durante 3 meses. No pudiendo tenerle escondido más tiempo, tomó una cestita de papiro, la calafateó con betún y pez, y poniendo en ella al niño, la dejó entre las plantas de papiro en la ribera del río. La hermana del niño estaba a poca distancia para ver qué pasaba. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y sus doncellas se pusieron a pasear por la ribera. Vio la cestilla entre las plantas de papiro, y mandó a una de las doncellas que la trajera. Al abrirla, vio al niño que lloraba, y compadecida de él se dijo: «Es un hijo de los hebreos». La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscar entre las mujeres de los hebreos una nodriza para que críe al niño?» «Ve», le dijo la hija del faraón. Y la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Toma ese niño, críamelo, y yo te daré tu merced». La mujer tomó el niño y le crió. Cuando fue grandecito se lo llevó a la hija del faraón, y fue para ella como un hijo. Dióle el nombre de Moisés, pues se dijo: «De las aguas le saqué». O sea, aquí vemos en pocas líneas esta infancia de Moisés. Nace, como digo, en este momento, y no sé si les ha llamado la atención que dice que como lo vio hermoso, la madre, cuando vio a este niño hermoso, pues lo tuvo escondido. Y quizás podríamos preguntarnos, ¿y hay alguna madre que no vea a su hijo hermoso? Evidentemente, todos los niños, para su madre, y normalmente los bebés, todos son muy bonitos, ¿no? Todos son muy hermosos. Pero aquí viene a indicar como que los padres vieron algo más. Fijémonos en el texto de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue ocultado durante 3 meses por sus padres, que, viendo al niño tan hermoso, no se dejaron amedrentar por el decreto del rey. Vale, por lo tanto, fijemos que aquí se dice que lo hicieron no simplemente porque era hermoso, sino por la fe. Por lo tanto, fue un acto de fe de la madre, y sin duda alguna también del padre, el que les llevó a proteger y a intentar evitar que muera este niño. Y por lo tanto lo tienen durante 3 meses escondido. Evidentemente con 3 meses ya no es fácil tenerlo escondido, y tiene esta idea la madre de digamos, impermeabilizar un canastillo y allí colocar al niño y ponerlo entre los juncos en el río Nilo. Y aquí vemos cómo interviene la providencia, porque claro, ya no sabe lo que va a pasar. Pero ¿qué ocurre? Pues que es aquella zona donde la hija del faraón pues se bañaba. Se supone que eran algunas dependencias anejas al Nilo. No podemos saber, según la tradición, esta princesa se llamaba Termutis, no podemos saber con seguridad, porque si era Ramsés II, según los escritos de la época, pues tenía más de un centenar de hijos. Y se conoce el nombre de 40 y tantos. Pues una de ellas sería Termutis. Y según la tradición, Termutis era una princesa casada que no tenía hijos. Entonces se comprende que vea a este niño ya de 3 meses que está llorando y tuviera la idea de adoptarlo como tal hijo.
Lógicamente, la hermana de Moisés, que su madre le ha dicho que vigile, pues se acerca a la princesa y le ofrece la posibilidad de que una hebrea, evidentemente la madre del niño, le críe. ¿Por qué? Porque fijémonos que posiblemente lo más seguro es que una mujer egipcia no aceptara, porque estaba a la orden del faraón. Pero la madre, y además fijémonos que la princesa le dice: críamelo y yo te lo pagaré, como diciendo, no tengas miedo, que es hijo mío. Por lo tanto, no le va a pasar nada, ni le va a pasar nada. De esta manera, pues providencialmente, el niño vuelve a casa, y el niño es criado en casa por sus padres, que por lo que sigue aprovecharon para inculcarles la fe en el verdadero Dios. Se lo dice que cuando ella era grandecito, lo llevó a casa de la princesa. No sabemos qué edad tendría, pero evidentemente no era un bebé cuando lo llevó a casa de Termutis, si es que era esta la hija del faraón que le adoptó. Pero ¿por qué le pone el nombre de Moisés? Fijémonos que este nombre se lo pone la madre adoptiva. Por lo tanto, evidentemente se trata de un nombre egipcio. Entonces se ha hablado mucho de qué pudo significar este nombre de Moisés. Y se piensa que seguramente, creen que sería lo más seguro, la princesa, pensemos con cultura egipcia, pensó en un hecho mitológico de su cultura, según la cual el dios Osiris le dio muerte a su hermano Set y lo puso en un sarcófago y lo tiró al río. Entonces este sarcófago se quedó enredado entre las plantas junto al faraón, junto al Nilo, y entonces la esposa de este dios Osiris le resucitó, la diosa Nefti, le resucitó a una vida feliz. Entonces, posiblemente el nombre viene a significar Osiris ha nacido de nuevo. Es decir, el nombre sería Usir Mosis, que luego, resumiendo, quedó en Moisés. Bien, pues continuemos y leamos los versículos 11 al 12. Cuando ya fue grande, Moisés salía a ver a sus hermanos, siendo testigo de la opresión en que estaban, y un día vio cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, a un hebreo. Miró a uno y otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y le enterró en la arena. O sea, aquí tenemos ya, va apareciendo la manera de ser de Moisés. Moisés ya es, según la carta a los hebreos, tenía ya 40 años. Perdón, no la carta a los hebreos, aquel discurso que hace San Esteban, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, que tenía 40 años, es decir, ya era adulto. Por lo tanto, ya quiere empezar a actuar como tal. Y se nos dice que fue a visitar a sus hermanos, es decir, a los hebreos. Él se siente hebreo. Pero pensemos que los hebreos, al menos muchos de ellos, pues evidentemente verían en Moisés a un hebreo renegado, por decirlo así, un hebreo que se ha puesto del lado de los enemigos, de los egipcios, que es un egipcio más, que tiene la cultura y el comportamiento y está viviendo, pues digámoslo así, ricamente en el palacio. Pero, sin embargo, la actitud de Moisés no es esa. Moisés, por lo que se ve y por lo que sabemos por otros textos, de alguna manera se siente responsable de ayudar a sus hermanos, de ayudar a los hebreos. Y por lo tanto va a visitarlos. Y él constata, ve efectivamente la situación de opresión y de injusticia en la que se encuentra. Y entonces, pues una de esas veces que va, ve cómo un egipcio está maltratando a un hebreo, injustamente, y entonces él sale en defensa. Y se nos dice que mira a uno y otro lado, es decir, piensa que no lo ha visto nadie, por lo tanto. Ha mirado a los lados y le parece que nadie lo ha visto. Y por lo tanto,
mata al egipcio y lo entierra en la arena. Él piensa, bueno, nadie lo ha visto, repito. Pero al día siguiente vuelve nuevamente a ver a sus hermanos. Podemos seguir leyendo 13 y 14. Salió también al día siguiente y vio a 2 hebreos riñendo, y dijo al agresor: ¿Por qué maltratas a tu prójimo? Este le respondió: ¿Quién te ha puesto a ti como el jefe y juez entre nosotros? ¿Es que quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Como vemos, va nuevamente, y en este caso ya no es un egipcio el que está maltratando a un hebreo, sino un hebreo a otro hebreo. Y entonces él, pues, trata de hacer ver al hebreo que no lo estaba haciendo bien, que no tenía motivos para maltratar a su hermano. Pero fijémonos la reacción de este. ¿Quién te ha nombrado jefe entre nosotros? ¿Quién te ha nombrado a ti juez? Es decir, tiene una actitud de rechazo hacia Moisés. Y por otra parte, Moisés se da cuenta de que la cosa no queda en secreto, se sabe. Luego, si se sabe, llegará a oídos del faraón. Por lo tanto, fijémonos que la situación de Moisés es sumamente difícil y crítica. No se siente aceptado por sus hermanos y de cara al faraón, evidentemente este no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Por qué? Pues porque Moisés tendría derecho para hacer lo que hizo si tuviera una autorización de parte del faraón, pero no la tiene. Y más bien ha matado a uno que es un empleado del faraón. Y por otra parte se trata de Moisés, que es un hebreo que ha sido salvado y protegido precisamente por el faraón. Por lo tanto, podía haber en esta actitud de Moisés un inicio de que se revuelven y se rebelen los hebreos. Luego Moisés no puede quedarse allá en Egipto. Hay un texto, podemos volver nuevamente a Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. En el capítulo 11 se habla de toda una serie de personas que vivieron de fe. Los versículos 24 al 26. Por la fe, Moisés, llegado a la madurez, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser afligido con el pueblo de Dios a disfrutar de las ventajas pasajeras del pecado, teniendo por mayor riqueza que los tesoros de Egipto los vituperios de Cristo, porque ponía los ojos en la remuneración. Es decir, fijémonos que aquí la carta a los Hebreos nos presenta como que a Moisés, en este momento que se ha decidido a proteger a los hebreos, hace un acto de fe y hace un acto de renuncia a su condición de egipcio, prefiriendo pertenecer a un pueblo que entonces estaba oprimido, pero que era el pueblo de Dios. Pero esta actitud de Moisés, los hebreos no la entienden ni la aceptan. Y por consiguiente, no tenía nada que hacer allí, porque no podía pensar que los hebreos le protegieran. Se encuentra, digámoslo así, totalmente desprotegido. Luego no le queda otra solución que marcharse. Continuemos desde el versículo 15, ya diremos hasta dónde. Bueno, podemos leer hasta el 22. El faraón supo lo que había pasado y buscaba a Moisés para darle muerte, pero éste huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Estando sentado junto a un pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua y llenar los canales para brevar el ganado de su padre. Llegaron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó, salió en defensa de las jóvenes y sacando agua abrevó su ganado. De vuelta a ellas a la casa de Raquel, su padre, les preguntó ¿cómo venís hoy tan pronto? Ellas respondieron:
es que un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, y aún se puso a sacar agua y abrevó nuestro ganado. Dijo él a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado allí a ese hombre? Id a llamarlo para que coma algo. Moisés accedió a quedarse en casa de aquel hombre que le dio por mujer a su hija Séfora. Séfora le parió un hijo a quien llamó Gesrón, pues dijo, peregrino soy en tierra extranjera. O sea, nos encontramos con que ¿qué hace Moisés? Huir. No le quedaba otra. Hay quienes piensan, porque pensemos, tenemos a Moisés en Egipto. Ahora cuando huye, se va al Sinaí, a la tierra de Madián. Como que él va huyendo del faraón, evidentemente no podía ir por los lugares donde el faraón tenía soldados y tenía gente. Entonces se supone que Moisés cruzó el Mar Rojo por el sitio donde después llevará al pueblo. Es decir, pensemos que en aquel momento no existía el canal de Suez y que por lo tanto el Mar Rojo tenía vados. Al hacer el canal tuvieron que ahondar también toda la parte menos profunda del mar, ¿no? Entonces se supone que Moisés pasó por un vado y de esta manera llega a la península del Sinaí sin pasar por los caminos por donde habría encontrado gente a la orden del faraón. Porque lógicamente al no estar el canal, pues por la parte que ahora hay el canal había paso, se podía pasar, ¿no? Y nos encontramos con que Moisés, que ha sido educado en la corte del faraón, con la cultura egipcia, etcétera, que era un egipcio, ahora se va a encontrar viviendo en una situación totalmente distinta. Se nos dice que le acogieron los madianitas. No sé si se acuerdan quiénes eran los madianitas. Vamos a leer un texto. Vean en el Génesis, capítulo 25, el versículo 1 y 2. Volvió Abraham a tomar mujer, de nombre Ketura, que le parió a Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Gesboc y Sue. Por lo tanto, fijémonos que los madianitas eran también descendientes de Abraham por Cetura. Y vivían una vida nómada, más o menos como en tiempos de Abraham o de Jacob. Luego ahora se va a encontrar en un ambiente totalmente diferente, en una situación de seminómada, de gente que se dedicaba a cuidar el ganado, y en una zona de desierto. Por lo tanto, tendrá que aprender a vivir en esa otra manera, en este otro ambiente. Esto le hará que pueda conocer bien el desierto, que aprenda a subsistir en medio de este ambiente. Por otra parte, hemos visto su carácter una vez más, que ve que estas chicas que van a sacar agua para abrevar el ganado, los pastores no le dejan y él sale en defensa, o sea, una vez más, no puede con las injusticias, diríamos. Consigue pues salvar a estas chicas y le saca el agua, abreva el ganado y lógicamente llega más pronto que otras veces a su casa. Entonces su padre le pregunta, finalmente vemos que este sacerdote de Madián acoge a Moisés en casa y acaba casándose, digamos, como en las novelas, ¿no? Acaba en boda. Y Moisés se casa con Séfora, una de las hijas del sacerdote de Madián. Por cierto que si se fijan, bueno, lo veremos más adelante, del padre de Séfora, o sea, de este sacerdote, se dan distintos nombres. Aquí se le ha llamado Raguel, en el versículo 18. Raguel significa, es un título digamos, nobiliario, le llama, sería excelencia. Luego veremos que en el capítulo 3, en el versículo 1, le llamará Jetro, que significa pastor de Dios. Y en otro sitio le llamarán Jobeb,
Es decir, seguramente su nombre sería Jobeb, su excelencia, el pastor de Dios, Jobeb. Bien, pues entonces tenemos ya a Moisés establecido en Madián, casado con Séfora y que es padre, tiene un hijo. El nombre que le ha dado al hijo hace alusión a su experiencia de que es un extranjero acogido, y digamos acogido bien, acogido por largo tiempo. Se ha establecido en una tierra que no es la suya, por decirlo así, y en una familia que no es la suya. Por eso le llama Gersón. Bueno, y así pasa el tiempo. Podemos pensar, humanamente hablando, Moisés debía pensar, pues bueno, este ya es mi sitio y ya aquí estoy, ¿no? El futuro, pues aquí vivir su vida de familia, su vida de guardar el ganado. Pero fijémonos cómo detrás de todo está la providencia de Dios que lo está preparando para su misión. Ahora Moisés tiene mucho tiempo para hacer oración, para buscar a Dios, para preguntarse ante Dios. Allí donde está situado pasan las caravanas que van hacia Egipto y por lo tanto puede estar enterado de qué está pasando en Egipto. O sea, está en un lugar estratégicamente muy a propósito para conocer la situación de Egipto. Y ese tiempo como pastor, pensemos cuántas horas de silencio, de soledad. Y como vemos que es un hombre creyente y las mismas dificultades sin duda alguna le abrieron a Dios y la gracia de Dios también, vemos que es un hombre que va adquiriendo costumbre de dialogar con Dios. Y esto es fundamental para poder tener una vida de creyente sólida. Si no hacemos oración, pero yo diría no simplemente oración, rezo, que no digo que sea malo ni mucho menos, no me entiendan mal, pero si nos limitamos a hacer oración, rezo, fácilmente, yo diría seguramente, mi corazón va por otro lado y mi mente va por otro lado. Cuando yo me encuentro en una situación más complicada, que necesito una respuesta, entonces yo acudo a Dios, pero acudo con una actitud de escucha. Yo quiero escuchar la respuesta de Dios y por lo tanto mi oración es muy diferente a cuando estoy recitando oraciones. Y Moisés, sin duda alguna, en este largo tiempo, enterándose de las circunstancias que estaban pasando en su pueblo, al fin y al cabo él ha mostrado amor a su pueblo, pues tenía que cuestionarle muchas cosas y tenía mucho tiempo. Y todo esto explica cómo se va formando esa personalidad espiritual de su relación con Dios de Moisés. Vamos a terminar el capítulo, versículos 23 al 25. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel seguían gimiendo bajo dura servidumbre, y clamaron. Sus gritos, arrancados por la servidumbre, subieron hasta Dios. Dios oyó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y atendió. Aquí tenemos una serie de expresiones que tienen un profundo sentido en la Biblia. Nos sitúa que ha pasado mucho tiempo, ha muerto el faraón que perseguía a Moisés, pero los hijos de Israel siguen en esa situación de profunda servidumbre. Y esta servidumbre, esta opresión en la que viven, les obliga a quejarse. Se nos habla de gemidos bajo esa servidumbre en la cual vive. Y por lo tanto, clamaron a Dios. Esa situación les obliga de alguna manera, les pone en disposición para acordarse de que Dios les puede ayudar, de que hay unas promesas de parte de Dios, que Dios les ha prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, darles la tierra prometida y hacerles un pueblo. Entonces,
esta situación de sufrimiento les hace abrirse y acudir a Dios. Pero es que además hay otra cosa, porque fijémonos que nos dice el versículo 24, Dios oyó sus gemidos, se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y miró a los hijos y atendió. Fijémonos que todas estas expresiones tienen un profundo sentido. ¿Acaso es que Dios se olvida de las cosas? No. Fijémonos que Dios no necesita memoria. Para Dios todo es presente. Luego, cuando se dice que Dios se acordó de la alianza que había hecho a Abraham, ¿qué quiere decir? Que Dios va a actuar. Dios la va a hacer realidad. Es decir, la va a actualizar. Va a actuar Él. Y se dice que además miró. Pero Dios siempre estamos bajo la mirada de Dios. Es decir, todo indica la misma expresión. Dios miró, Dios actuó, Dios se acordó. Es decir, Dios va a intervenir. Pero hay un texto que es muy interesante. Fijémonos en el mismo Éxodo, el capítulo 22, los versículos 21 y 22. No dañarás ni a la viuda ni al huérfano. Si eso haces, ellos clamarán a mí, y yo oiré sus clamores. Es decir, fijémonos que según ese texto, la misma opresión, la situación del que sufre injustamente, es una oración que llega a Dios y que Dios escucha. Y que por lo tanto, quien sale perdiendo es el opresor. Porque el oprimido, Dios lo escucha, Dios lo atiende. Pues en este caso, Dios escucha, Dios atiende esa situación de sufrimiento que tiene el pueblo de Israel y llega el momento en que va a realizar esa alianza que había prometido con Abraham. Y nos encontramos con que, fijémonos que esa oración del pueblo que grite, que gime y que acude a Dios, de hecho va a recibir mucho más de lo que ellos estaban pidiendo. Porque ¿qué es lo que ellos pedían? Pues verse libres de esa situación de opresión. Pero Dios les va a dar muchísimo más, porque va a formar con ellos un pueblo, va a formar el pueblo de Dios y les va a dar una tierra en propiedad. Que evidentemente no va a ser fácil. Pero Dios escucha la oración del que sufre. Dios escucha la oración de este pueblo oprimido que clama a Dios. Y por lo tanto Dios va a actuar. Ahora en el capítulo 3 tenemos ya la intervención de Dios. Podríamos decir, Moisés ya ha hecho sus estudios, ya está preparado, ya tiene que empezar a actuar. ¿Me entienden, no? Es decir, Dios ha estado preparando a Moisés a lo largo de todos estos años. Se nos dice que pasaron 40 años, o sea, la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años en el desierto. Pero tenemos que entender que no significa exactamente 40 años. Por lo tanto, ha pasado pues, una buena temporada, quizás otros 20 años. Ya está casado, ya tiene sus hijos, ya tiene su casa hecha y ya piensa pues, que bueno, que ya ha llegado a realización de su proyecto de vida. Pero sin embargo, recién va a empezar ahora. Hasta ahora Dios lo ha ido preparando. Pues vamos al capítulo 3 y leamos los versículos 1 al 6. Apacentaba Moisés el ganado de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Llevólo un día más allá del desierto, y llegado al monte de Dios, Horeb, se le pareció el ángel de Yahvé en llama de fuego en medio de una zarza. Veía Moisés que la zarza ardía y no se consumía, y se dijo, voy a ver qué gran visión es esta, y por qué no se consume la zarza. Vio Yahvé que se acercaban para mirar, y le llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Yahvé le dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, que el lugar en que estás es tierra santa. Y añadió,
Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios. O sea, tenemos que se supone que era verano, se ha acabado el pasto en la parte baja y por lo tanto Moisés con su ganado, con el ganado de su suegro, pues sube hacia la montaña del Sinaí. Y allí pues todavía quedaba algo de pasto para el ganado. Y por lo tanto, pues uno de tantos días en el que Moisés estaría allí guardando su ganado en el Sinaí, ve ese fenómeno que no se explica. Ha habido quienes quieren dar distintas interpretaciones, pero ciertamente tuvo que haber un algo que no era normal. Dios se hace presente, se hace visible, digamos, sus efectos, hablando en cada momento en el idioma que la persona es capaz de entender. Yo creo que esto es muy importante que lo veamos claro, ¿no? Dios a cada uno le habla, yo diría, en su idioma. Entonces, Moisés, que está allá en lo alto de la montaña, digámoslo así, pasando el tiempo, dando tiempo a que sus animales coman, pues ve una zarza que arde y que no se acaba de consumir. La zarza sí arde fácilmente, ¿no? Pero se acaba el combustible, se acaba el fuego, y no se acababa. Por lo tanto, aquí tenemos una actitud de curiosidad por parte de Moisés. ¿Qué pasa? ¿Por qué la zarza no se acaba de consumir? Entonces, cuando se acerca, fijémonos que Dios le habla, nos dice a través de un ángel, pero de hecho es una manera de evitar el nombre de Dios. O sea, es Dios el que se le manifiesta. Y por el contexto vemos que efectivamente es Dios el que se manifiesta. Y fijémonos que lo primero que le hace ver a Moisés es que todo lo que tiene relación con Dios es santo. El sentido de la santidad. Fijémonos que esto es algo que nos vamos a encontrar continuamente en la Sagrada Escritura. Y por esto Dios nos ha pensado para Él y por lo tanto hemos de ser santos. Pues aquella tierra donde Dios se manifiesta es santa. Entonces el gesto de descalzarse, porque es un lugar santo. Y cuando Dios le llama a Moisés, su respuesta es: heme aquí. ¿Y cómo se presenta Dios? Fijémonos que Dios se presenta como el Dios de sus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Con lo cual, perdón, le está llamando a entrar dentro de esa fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, despertando la conciencia de que pertenecen a aquellas promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bien, y entonces Dios le va a manifestar cuál es su vocación. Es decir, hasta ahora lo ha estado preparando, ya está preparado, ahora es el momento de empezar a actuar. Veremos que a Moisés le costará aceptar esa vocación, le costará aceptar esa misión que Dios le da, pero finalmente la acepta. Pero esto lo vamos a dejar ya para el próximo día, puesto que es un tema que tendríamos que profundizarlo, es decir, ir poquito a poco.